Muy buenos días para todos nuestros hermanos, para los jóvenes que se encuentran aquí, todos reunidos. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, los que se encuentran aquí el día de hoy, pero también a los que están compartiendo a través de sus dispositivos en esta mañana. En esta mañana quiero invitarles a cada uno de ustedes a que podamos compartir y deleitarnos a través de la palabra del Señor e invitarles a que oremos también antes de darle inicio a nuestra palabra. Señor y buen Dios, damos gracias en esta mañana por este tiempo tan especial que tú colocas para nosotros, Señor, este tiempo tan acogedor, este tiempo que nos permite tal vez diferenciar acerca de lo que es bueno, lo que es malo, Señor, dejamos en tus manos este tiempo para que seas tú quien dirijas, para que seas tú quien avales todo este tiempo y respaldes en todo momento, Señor. Te pedimos un corazón dispuesto, un corazón abierto para poder entender y para poder edificarnos a través de tu mensaje. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos en esta mañana. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, quiero invitarles a que vayamos a nuestras Biblias, aquí en el libro, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, el último capítulo que aparece allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 14 al 18. Esos versículos 14 y 18 en el cual vamos a estar enfocados en esta mañana para poder trabajar, para poder estar hablando acerca de algo muy particular. Y el texto que tienen ustedes allí en pantalla nos da el nombre de lo que queremos trabajar, voces misteriosas. Tal vez alguna vez has escuchado voces misteriosas. Los podemos relacionar cuando nos encontramos en un cine, en una película, y vemos esas escenas de misterio, de terror, cuando allí abarcan y empiezan a escucharse voces misteriosas, ruidos misteriosos. Algunas veces lo logramos identificar y otras veces acudimos a nuestro conocimiento para decir que esas son las voces de nuestra conciencia que nos están hablando, que nos dicen, que nos dirigen a hacer o a no hacer. Y ponemos a veces toda nuestra confianza o todo nuestro deseo en poder escuchar. Y a veces cuando vamos a la Biblia queremos saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Y rogamos, Señor, háblanos. Por favor, dinos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, pues escuchemos en esta mañana, a través de este tiempo, cómo Dios utiliza diferentes elementos, herramientas para estarnos hablando, para poder discernir un poco más de su palabra y a través de ella poder encontrar. En esta mañana vamos a tomar tres diferentes puntos en los cuales podemos escuchar la voz de Dios. Lo primero que entonces vamos a mirar es el texto en el cual vamos a estar hablando. Y ese texto que aparece en Marcos es el que se conoce como la Gran Comisión. La Gran Comisión, y dice el texto, versículo 14, después Jesús apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitar. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. La gran comisión que nos habla en esta mañana acerca de esos tres puntos que vamos a tocar en el día de hoy. Tres puntos que le he denominado las voces misteriosas. Y la primer voz que nosotros encontramos está precisamente allí, en ese texto de la gran comisión. Lo encontramos aquí, la primera voz, específicamente en ese primer versículo, versículo 15, que aparece allí. Versículo 15, que es un mandato, una orden. Y Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es la voz de Cristo, Jesús hablando allí, un Dios
resucitado a través de él, hablándonos desde la tierra, hablándonos desde aquí, porque se le aparece de una manera a los discípulos, a unos por uno se les va apareciendo y aparece aquí un imperativo, una forma de orden. Esa id es un imperativo que aparece allí y a predicar el evangelio a toda criatura. Este pasaje, obviamente que ya lo conocemos como la gran comisión, y Jesús se dirige a los apóstoles en esta última vez, indicando el trabajo que cada uno de ellos debe realizar en el regreso de esa segunda ocasión, pero solo ellos siguen siendo para ellos sigue siendo una orden, algo imperativo y que todavía se sigue manteniendo hasta nuestros días. El Señor Jesucristo nos inquietó, no solamente a ellos, sino a nosotros también, de una manera muy profunda. Nos dejó una preocupación para poder salvar al mundo. Esa es parte de nuestra tarea y se necesita que el Evangelio sea transmitido, el Evangelio sea llevado, esas buenas nuevas de salvación sean entregadas totalmente allí. No importa el sitio, no importa si es África, si es allí el nuevo continente, Suramérica, no importa el sitio, tal vez sitios desconocidos totalmente, ciudades que ni siquiera nosotros conocemos, tal vez que nos sean enviados a sitios como Apocodó, tal vez en el Chocó, ciudades que nosotros no conocemos, pero esa es la tarea. El hombre por naturaleza está inserto en la forma en que tenemos que estar trabajando allí. Tal vez podamos ir a ciudades muy conocidas, Nueva York, Washington, qué sé yo, el mismo Sao Paulo, Acapulco, bueno, ciudades conocidas, pero la tarea es la misma, sin importar la condición, allí vamos a tener que hacer esa tarea. Por eso es la tarea imperativa de ese anuncio que da allí Marcos y sobre todo Jesús cuando dice ir. Pero ese ir tiene que ir acompañado del acompañamiento. No es salir a anunciar la palabra del Señor, sino ir acompañándonos allí a ayudar a los hermanos, a los que están necesitados, acompañándoles, tal vez con un abrazo, tal vez con una sonrisa, tal vez con una exhortación, acompañándoles totalmente, plena y confiadamente en el Señor. Recordemos que las palabras de Cristo en este argumento son fuertes porque presentan realmente la tarea del evangelismo, la tarea que nace allí para las misiones. Ese es un fundamento importante de la tarea que tenemos que hacer nosotros constantemente. Por lo tanto, a través de todo este argumento que nos muestra la gran comisión de ir y de hacer discípulos, de llevar las buenas nuevas, de llevar ese poder de salvación a otros hermanos, podemos estar anunciando o decir como primera conclusión algo muy interesante, y es que escuchamos ahora esta voz como un ruego urgente. Dios, Jesucristo, hablándonos a través de este pasaje, es un ruego urgente, una necesidad que tenemos que hacer para ir a anunciar el Evangelio. Un fuerte ruego ahí imperativo que nos pide el Señor para que proclamemos nosotros el Evangelio. En el segundo punto vamos a encontrar la segunda voz, y la segunda voz aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, de 6 a 10. Allí ustedes encuentran el texto, específicamente en los versos 9, encontramos allí un texto muy especial, y dice, y se le mandó a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciéndole para que a Macedonia, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Un ruego constantemente allí. Un varón macedonio que representa a un ángel desde el cielo. Una visión que se demuestra en las Escrituras también con un ruego urgente allí. Otro imperativo que vemos, ir para ayudarnos. El apóstol reconoce claramente allí, por cierto,
que Dios llama para que anunciemos el Evangelio. La voz del ángel como un instrumento de Dios desde el cielo, y los ángeles nos son llamados para proclamar el Evangelio. Los ángeles están dando alguna solicitud, alguna explicación, pero somos nosotros los encargados. Por esto la voz que aparece allí de ruego, no solamente también de un ruego urgente, sino algo específico, un clamor totalmente allí. Macedonia era conocida como el primer territorio europeo evangelizado por el apóstol Pablo. Como resultado de esta visión, entonces encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que nosotros, o nuestra, Pablo posteriormente visita, es la muestra que se nos da de que Pablo visita por tercera vez aquella ciudad en su tercer viaje misionero. En Macedonia también se levantaron florecientes iglesias que resplandecían allí. Después ayudaron deliberadamente a los hermanos en Jerusalén, como dice Romanos 15, 26, y contribuyeron también al sostenimiento del ministerio del apóstol Pablo. Filipenses 4:15 también nos lo recuerda, y el mismo Pablo lo coloca como ejemplo ante las demás iglesias en 2 de Corintios. Todo esto gracias a la obediencia y al ser la tarea de tener una voz misionera. Un llamado que ya tenemos, el primer llamado es la voz de Cristo que encontramos allí anunciando, haciendo un ruego urgente para que nosotros tengamos conciencia de anunciar el Evangelio. Ahora encontramos aquí una voz misionera, parte de nuestro trabajo. No es un trabajo únicamente para el ministerio de misiones, para los evangelistas, sino un trabajo para todos, para nosotros como jóvenes. También estamos encargados de llevar esta tarea. Una voz misionera, un ángel representado en un varón, el varón macedonio que aparece allí en ese texto y que anuncia o que permite que cada uno de nosotros tengamos también ese sentir de poder proclamar. Por lo tanto, podríamos tener una segunda conclusión de este pasaje al decir, escuchamos esta voz que en forma de súplica, en forma de una súplica angustiosa que nos pide que anunciemos el Evangelio. Una voz que está ahí permanentemente para poder anunciar constantemente el Evangelio. Y una tercera voz que vamos a encontrar aparece en Lucas. Lucas capítulos 16, versículos 19 al 31. Y en esos versículos que ustedes van a encontrar allí, encontramos la historia de un hombre rico y de un hombre pobre, como era la vida de Lázaro, que comía migajas alrededor de la mesa de este hombre rico. Ustedes conocen muy bien la historia, específicamente en los versos 27 y 28. 27 y 28, donde hay un ruego especial, un ruego de un hombre que después de verse reflejado allí en el infierno, empieza a clamar y a rogar, no solamente a Pedro, sino también a aquellos, a Lázaro que estaba allí representado, para que pudiera venir y anunciarle a sus familiares. Esa voz de ruego es la voz de un hombre que clama desde el infierno. La parábola que escuchamos del Evangelio de Lucas es cierto sentido única en su género, porque es lo que escuchamos aquí. Pero este pasaje de las Escrituras es único y se nos da a conocer ciertas emociones. Muchos hermanos experimentan a través de estas sensaciones lo que pueden sufrir o lo que pueden padecer cuando no somos coherentes, cuando no podemos o cuando no obedecemos la palabra del Señor. Aquellos malvados que llegan y mueren después y que se encuentran allí en el infierno y ven su propia realidad, van a estar anunciando de muchas maneras, de muchas otras razones, esta sensación de poder sentirse escuchados. Van a clamar y esa voz misteriosa que va a aparecer por parte de ellos allá, como este hombre desde el infierno, en una forma de súplica angustiosa, una forma vehemente que tiene este hombre para suplicar, para clamar, para que vayan
también en una forma imperativa a gritos: id, te ruego que mandes a Lázaro a la casa de mi padre. Un imperativo constante. Envía a Lázaro para que le anuncie. Aún desde el infierno se pueden escuchar estas voces. Por lo tanto, podríamos tener una tercera conclusión aquí cuando dice: escuchamos constantemente una voz angustiosa desde el lugar del tormento. Quizás hombres y mujeres como este hacen hoy una súplica angustiosa, una súplica de ir para evitar que aquellos hermanos, tal vez que intentan o que no obedecen o que no escuchan la palabra del Señor, caigan en ese mismo sentir. La súplica de este hermano es para que anuncien, para que proclamemos, para que publiquen, para que amonesten a otros hermanos, para que les testifiquen aquí en la tierra y para que no vengan a ese lugar de tormento en el cual este hombre ya conocía y ahora intenta poder solucionar lo que no pudo hacer en tierra. Un llamado que tenemos cada uno de nosotros en este tiempo para poder anunciar la palabra del Señor. Estamos entonces atravesando este tiempo y podríamos decir, a manera de conclusión, tener tres puntos importantes. Primero, que tenemos que hablar y entender que Dios está utilizando tres voces, y en esas tres voces nos pide que vayamos nosotros a predicar el Evangelio. Esa es la tarea que nosotros tenemos, que a través de esas predicaciones, a través de escuchar, a través de ir y anunciarle a cada hermano la tarea y saber que Jesucristo es vivo, que su palabra es viva y eficaz, podríamos estar concluyendo una primera vez. Una voz, la primera voz, es una voz de Cristo, una voz de Jesucristo que nos habla de la tierra, dándonos un mandato y diciéndonos que vayamos y que hagamos esa tarea. Así como se la entregó a los discípulos y los discípulos se desbordaron por hacer esta tarea también tiene que ver con nosotros. Un mandato por parte de Jesucristo aquí en la tierra que nos invita a hacer esta tarea. La segunda es la otra voz de un ángel enviado de Dios desde el cielo con un ruego urgente y constante para que también nosotros vayamos a predicar el Evangelio. Un ruego constante por cada uno de ellos. Y la última es la voz de súplica de un hombre desde el infierno, suplicando que vayamos a predicar el Evangelio. Imagínense, un hombre desde el infierno, un hombre que no creía, ahora se convierte en un estímulo, en una persona que quiere interceder y pide esa súplica a través del Padre para que envíe a Lázaro allí. La pregunta entonces sería: ¿está usted dispuesto en esta mañana a aceptar el mandato de escuchar el ruego urgente, de escuchar y obedecer esa voz angustiosa que clama y suplica para que cada uno de nosotros vayamos y anunciemos la tarea? Bueno, mis hermanos, a veces y a diario nosotros escuchamos muchas voces misteriosas. La idea es poder identificar cuál es la voz de Dios, cuál es el clamor que Él quiere y qué es lo que pide para nosotros. Hoy hemos escuchado tres voces misteriosas, pero las tres voces nos dan una luz. Esa luz de ir y de atender y de hacer la tarea, de proclamar el Evangelio. Hoy, ¿has escuchado su voz? Porque si la has escuchado, entonces ya tienes una tarea. Y la tarea es de proclamar el Evangelio, de anunciarle a aquellos hermanos que aún no conocen de Cristo, de anunciarles que hay salvación, que a través de Jesucristo encontramos la vida eterna, que a través de Él podemos tener muchas bendiciones, a través de Él podemos obtener no solamente la vida eterna, sino ser parte de su familia, ser coherederos con Jesucristo de las cosas celestiales. Padre bueno y Padre celestial, nuevamente damos a ti muchísimas gracias por este tiempo tan especial, por permitirnos compartir en esta mañana
con cada uno de los jóvenes, con cada uno de los hermanos que no solamente están aquí presentes, sino a través de los dispositivos y poder compartir este tiempo tan especial, Señor, este tiempo de comunidad, de coinonía, y permítenos, Señor, tener un tiempo agradable en esta mañana, el resto de mañana que queda, y poder disfrutar y entender cuál es el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros en esta tierra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.